Hola amigos, el día de hoy les compartiré la receta para hacer estos chocolates tipo Snickers. En lo personal pienso que estos chocolates que son hechos en casa en vez de en una fábrica son muchísimo más ricos. A mí me encanta el chocolate y una vez que pruebas estos te vas a dar cuenta que de verdad son otro nivel y obviamente también son más saludables. Hay varios videos de recetas donde para la cubierta de chocolate te piden comprar otros chocolates en barra para después fundirlos en baño María, pero aquí les enseñaré cómo hacer su propia cubierta de chocolate desde cero. Vamos a necesitar una taza de dátiles a los que les vamos a quitar la semilla, y los vamos a partir en pedazos más pequeños. Así hasta llenar una taza. Estos están un poco duros porque los acabo de sacar del refrigerador, así que tal vez sea buena idea que los mantengan afuera del refri durante algunas horas antes de usarlos. Ya que les quitamos las semillas, los vamos a remojar con agua hirviendo durante 10 minutos. Esto es para que se hagan suaves y sea más fácil licuarlos. Ya que pasaron los 10 minutos, vamos a escurrirlos y los agregamos a un procesador de alimentos o licuadora. Agregamos 1,5 cucharadas de crema de coco, dos cucharadas de crema de cacahuate, media cucharadita de extracto de vainilla. Esta vainilla la compré una vez que fui a Papantla, Veracruz, y siempre la guardo en el refrigerador, se conserva bastante bien. Es una vainilla de excelente calidad, a mí me encanta y me parece que además tiene denominación de origen. Ahora solo vamos a licuar todo en un procesador o en la licuadora. Nos debe de quedar una mezcla como esta, que es el caramelo. Pruébenlo y van a ver que está súper rico. Si se dieron cuenta, hasta este punto no hemos agregado nada de azúcar, así que la dulzura del caramelo viene de los dátiles y no de un azúcar refinada. Vaciamos el caramelo en un plato para desocupar el procesador y en el mismo procesador agregamos un poquito más de media taza de harina de avena, que básicamente es avena molida hasta que queda hecha polvo, junto con 3 cucharadas de caramelo y volvemos a procesar todo. Nos debe de quedar algo así, con una textura arenosa y un poco pegajosa. Forramos un molde con papel encerado o papel para hornear. Como yo no tengo muchos moldes, voy a usar este tupper común y corriente. Vaciamos la mezcla de la base en el molde, cubriendo bien toda la superficie y presionando con una cuchara para que quede lo más compacto posible. Si sienten que se les queda pegado a la cuchara, pueden usar otro pedazo de papel encerado o papel para hornear de esta forma.
Agregamos el caramelo esparciéndolo por toda la superficie. También podemos aplicar el tip del papel por si se nos pega mucho a la cuchara y para que nos quede más parejo. Agregamos cacahuates por toda la superficie. Los presionamos un poco contra el caramelo. Ya que está listo, lo metemos al congelador durante al menos 2 horas. Después de este tiempo, lo desmoldamos. Cortamos en barras del tamaño y forma que quieran. Vamos a necesitar aceite de coco, cacao en polvo, miel de agave, maple o la que tengan. Yo tengo esta que es de maguey, y vainilla. Si recuerdan, al principio del video les dije que para esta parte en muchos otros videos lo que hacen es comprar unas barras de chocolate y derretirlas a baño María. Bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo hacer el chocolate desde cero, por si no quieren comprar las barras de chocolate ya hechas o si no saben si son veganas, acá les muestro cómo hacerlo. Y de hecho pienso que de esta forma sabe mucho mejor. En un pequeño pocillo agregamos 4 cucharadas de aceite de coco a derretir a fuego bajo. Les debe de quedar completamente líquido y sin grumos. Agregamos 2 cucharaditas de miel. Esta miel es de agave y junto con el chocolate son la combinación perfecta, a mí me encantan. Media cucharadita de extracto de vainilla. Vamos mezclando para que se vaya integrando todo. Cuando se haya derretido el aceite de coco, apagamos el fuego. Por último, agregamos 5 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, o sea el chocolate puro, y mezclamos para que no queden grumos. Opcional, también pueden agregar un chorrito de leche vegetal y más chocolate. Les debe de quedar una mezcla líquida como esta. Ahora solo debemos bañar nuestras barras con el chocolate líquido. Ya que este chocolate tiene aceite de coco, cuando se empiece a enfriar se va a endurecer. Cubrimos las barras por todos los lados. Si les hace falta más chocolate pueden hacer un poco más y una vez que terminen de cubrirlas bien, las llevamos al congelador por al menos media hora para que el chocolate endurezca por completo. Aquí ya están listos, ya los saqué del congelador y los voy a ir colocando en este plato. Y listo, ¿qué les parece, amigos?
Sé que es más fácil ir a la tienda y comprar unos ya hechos, pero de verdad que vale mucho la pena probar estos, no se arrepentirán, son mucho más ricos que los que venden en la tienda. Esta es otra foto de la misma receta, pero aquí usé otro molde diferente. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta y la prueben. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle me gusta y nos vemos en el próximo. Bye.